Buenas tardes, Alfredo, qué gusto, ¿cómo le va? Bien, igualmente. Bueno, lo estoy consultando como economista profesional. Supongamos que desde el gobierno o no desde el gobierno, cualquiera le consulta a usted, bueno, en el caso de ser ministro de Economía, ¿qué 3, 4 medidas importantes habría que tomar para empezar a domar al dólar y para avanzar y salir un poco de esta crisis? Le digo 3, Alfredo. La primera es bajar la inflación, la segunda bajar la inflación y la tercera bajar la inflación. Me quedó bastante claro, ¿eh? Sí, es el problema de fondo es ese. Ahora se está manifestando en el mercado de cambios porque la gente sabe que en estos últimos 6 o 7 años todo subió mucho y hubo algo que o no subió o subió muy poco, que es el dólar, ¿no? Entonces, esa verdad es incontrastable, es ineludible, y bueno, se puede ocultar durante algún tiempo, pero a diferencia de lo que se hace con el INDEC, esto todos los días hay que revalidarlo, ¿no? Y por eso creo que estos controles no solamente no resuelven el problema, sino que lo exacerban, ¿no? Pero de fondo la cuestión acá, Alfredo, es esa, es la inflación. Y la dificultad que tiene este gobierno es que decidió hace 4 años negar que existe, y por lo tanto nadie puede resolver un problema que no existe. Ahora, va a ser para quien se tenga que hacer cargo del tema, me parece que va a ser un tema complejo y no sencillo porque, digamos, los institutos provinciales de medición andan entre el 20 y el 25%. ¿Qué debería hacer el gobierno para tratar de bajar esa inflación? ¿Cómo se puede hacer? Porque supongo que no es fácil y mucho menos de un día para el otro, ¿no? No, pero no se crea que es difícil tampoco, Alfredo, ¿eh? ¿Ah, sí? Por supuesto que requiere algo más que andar paseándose sin gestionar, ¿no? Requiere sentarse, estudiar el fenómeno, reconocer que existe el problema y empezar a atacar la raíz del problema. Mire, nosotros, usted lo mencionaba, Alfredo, cuando estuvimos en el Banco Central, asumimos a fines del 2002, la inflación del 2002 fue del 40%, ¿no? El pronóstico de todos los economistas para el 2003 decía por lo menos 35%, ¿no? Teníamos los bancos contra las cuerdas, cuasimonedas, que no había en ese momento. Seguro. Y nosotros con un esquema muy sencillo de prometer lo que podíamos cumplir, fuimos cumpliendo y tuvimos la credibilidad que nos permitió bajar la inflación en un año. En el 2003, se acordará usted, la inflación fue de menos del 4%. Exactamente. O sea, esto se puede hacer. No es cierto que no se puede hacer, y tampoco es cierto que para hacerlo haya que enfriar o acogotar la economía. En el 2003 crecimos más del 8%. El problema es que no es solo una medida la que lo va a resolver, sino que hay que reacomodar todo el esquema, ¿no? A mí me preguntan mucho ahora, bueno, ¿qué hacer con el tipo de cambio? Yo la imagen que uso es la de una orquesta, ¿no? Es como si usted me preguntara, Alfredo, el trompetista está medio desafinado, ¿qué hacemos con él? No alcanza con reemplazar al trompetista. Hay que volver a practicar y reorganizar toda la orquesta, ¿no? Porque lo que está en debilidad y lo que está funcionando mal no es un instrumento, sino todo el esquema económico, lo que ellos llaman el modelo, que hasta ahora pudieron ocultar algunos de los errores, pero a partir de ahora se ve que se les hace más difícil, ¿no? Estaba pensando, leí una nota, una respuesta a una columna que escribió usted, donde usted plantea, yo ya lo había dicho antes, yo lo leí por primera vez, confieso, que es que Néstor Kirchner le ofreció ser ministro de Economía. Sí, así es. Sí, no lo había dicho muchas veces en público, pero bueno, me pareció que ese era un momento para plantearlo por la manera en que el periodista interpretaba mi ideología, ¿no? Claro, usted contestó una nota a Raúl de la Torre en página 12, le cuento a la gente que no lo leyó, donde decía que usted era neoliberal. Y usted argumenta a través de muchas medidas que ha tomado y de muchas medidas que ha propuesto en estas elecciones a través de la coalición cívica, y además cuenta que el propio Néstor Kirchner le ofreció ser ministro de Economía cuando dejó el Banco Central, ¿fue en ese momento? Sí, eso venía a cuento de que bueno, en el imaginario popular algunos dicen que Kirchner me echó del Banco Central. Aprovecho para aclarar eso, Alfredo, ya que me da la oportunidad. Yo tenía un mandato, como es el mandato fijo del Banco Central, ese mandato venció y ya de por sí era un logro llegar al final del mandato. En esa época fuimos 6 presidentes del Banco Central los que intentamos cumplir con ese mandato y solamente llegué yo. Cuando terminó el mandato, Kirchner me ofreció 6 años más
y yo le agradecí la oferta, pero le dije que no, y me fui a mi casa. Y después en otro momento, justo antes de las elecciones del 2005, que fueron tan importantes para él, porque eso fue lo que finalmente le dio los votos, me contactaron para ver si yo tenía ganas de hacerme cargo del Ministerio de Economía. Me ofrecieron otra cosa más, pero bueno, eso me la guardo para una futura respuesta si es que hace falta. Bueno, Fragueil, y la última que le consulto, ¿qué va a pasar con su partido? Sé que está obviamente en crisis, han hecho una elección realmente muy mala. ¿Cuál es la idea? ¿Reformular, refundar la coalición cívica? ¿Están en pleno debate? ¿Qué va a pasar con Alicia Carrió en la conducción? Mire, me parece, Alfredo, que nos tenemos que poner los pantalones largos, ¿no? Para usar una expresión viejísima, pero no se me ocurre otra realmente. Creo que hasta ahora era relativamente sencillo para los dirigentes de la coalición cívica descansar en el liderazgo de Carrió. Me parece que en la próxima etapa lo que tenemos que encontrar es la manera de que ese liderazgo no esté presente en todas las decisiones, encontrar una forma y un mecanismo para organizarnos, para decidir las distintas diferencias y disputas que podamos tener, y para funcionar de manera organizada y como en un partido, ¿no? Me parece que esto es la voluntad de Carrió, es la voluntad de los dirigentes de la coalición cívica, y me parece que también es la causa que nos convoca, ¿no? Triste sería si pensáramos que la causa se agota solamente en Carrió. Me parece que ahora nuestra obligación, incluso como legado de Carrió, es llevar esa causa al lugar donde tiene que ser llevada, encontrar el lugar adecuado para que Carrió nos siga acompañando, pero creo que van a haber otros dirigentes que van a tomar esa posta y van a empezar a trabajar de una manera más funcional y de una manera más orgánica para que esto que es la causa tenga además la forma de partido político hacia adelante, ¿no? Pero ¿y eso hay una fecha, hay un congreso, una convención, algo? Sí, tenemos un congreso a fin de noviembre, Alfredo. Lo que pasa que tampoco sé si es una discusión que vamos a saldar en un solo congreso, claro, ¿no? Claro. Me parece que tenemos que hacer el análisis profundo de qué es lo que nos ocurrió entre el 2009 y el 2011, que perdimos tantos votos, y a partir de ahí, si no tenemos ese diagnóstico, mire, yo le decía hace un rato, el gobierno no tiene el diagnóstico de la inflación, no lo puede resolver, lo mismo se aplica a nosotros, digamos, si no tenemos un buen diagnóstico de lo que nos pasó, claro. Bueno, creo que es inútil intentar encarar el tema hacia adelante. Ojalá lo podamos resolver en un congreso, si no será en más congresos y nos tomaremos un poco más de tiempo. Pero lo bueno es que hay muy buena voluntad dentro del partido, hay dirigentes jóvenes muy comprometidos, y me parece que esto, como yo le decía antes, Alfredo, es una oportunidad que tenemos de transformar esta adversidad en un punto de partida para algo diferente, y creo que somos muchos los que estamos en esa sintonía, ¿no? Alfonso Pratgay, le agradezco muchísimo que me haya atendido, Gracias a usted, Alfredo, que tenga una buena tarde. Buenas tardes. El expresidente del Banco Central, dirigente de la coalición cívica, un hombre experto en economía, hablando de los temas de la actualidad, pero también de la política partidaria.